bienvenidos a otro vídeo más. Hoy estamos aquí en nuestro pequeño garaje porque vamos a cambiarle las 6 bujías al 323. Vamos a desmontar toda la parte de dentro, vamos a sacar los inyectores, vamos a sacar las bobinas y vamos a cambiar las bujías. Ya que sacamos los inyectores, lo que vamos a hacer va a ser comprobarlos que pulvericen bien la gasolina y limpiarlos por dentro. Os voy a enseñar cómo se desmonta todo, os voy a enseñar cómo se limpian los inyectores, vamos a cambiar las bujías y vamos a montar todo. No sé si dará todo tiempo en un vídeo o quedará muy largo y se tendrá que dividir en 2 partes. Yo voy a intentar que se haga todo en un vídeo y así lo veis paso a paso, todo de seguido en un vídeo. Bueno, pues no me dilato más hablando y pasamos a la acción. Una vez ya aquí dentro, lo primero que hay que desmontar es todo este soporte, ¿vale? Del filtro. Lo vamos a desmontar ahora. Si queréis verlo paso a paso, detalladamente, qué tornillos hay que quitar y todo, no lo voy a volver a repetir porque aquí os dejaré un vídeo donde podéis verlo, donde cambiamos en el cabrio el filtro del turbo, que es el de regeneración de partículas. Se quita igual, ¿vale? La parte esta del filtro. Por lo tanto, no lo voy a volver a repetir, lo vais a ver cómo lo voy a quitar, pero no detalladamente. ¿Vale? Una vez que lo tengamos ahí, quitamos las tapas del motor y ya tendremos aquí las bobinas y empezaremos lo gordo. Bueno, pues vamos a empezar quitando esto y ahora seguimos paso a paso. Bueno, ya nos hemos preparado todo por aquí, la lucecita, las herramientas que vamos a utilizar y tal. Decir que la lucecita Made in filete, ¿vale? Y nada. Bueno, pues vamos a empezar con ello. Vamos a empezar quitando el filtro. Y fuera, una cosa menos. Ahora para quitar todo esto, quitamos los tornillos de aquí dentro. Y listo. Si lo queréis ver detallado como he dicho, aquí arriba os dejaré el link para que veáis los tornillos que hay, cómo son y tal. Una vez suelto, sacamos la caña de cables y ya sale sin problema. Quitamos las 4 tapitas que tienen las tapas de motor, con cuidado. Y vamos a quitar con llave del 8, que son tornillos del 8. Sacamos la tapa. Y por el otro lado la otra parte de la tapa. Cuando ya lo hemos quitado, volvemos a poner el tapón. Muy importante que no entre nada por ahí, ni que se nos pueda caer nada. Vale, pues ya tenemos en este lado de aquí, ¿vale? Ya tenemos las bobinas. Y vamos a empezar a trabajar. Bueno, ya estamos aquí, ¿vale? Ahora tenemos que quitar todas, ¿vale? Recordad, tanto para bujías, inyectores, todo eso, siempre que saquéis un inyector, da igual, hay que sacarlo, ver la posición, ¿vale? Limpiarlo o cambiarlo, pero siempre, si lo limpiamos y lo volvemos a poner, siempre cada inyector en su posición. No vale sacar los 6, mezclarlos, limpiarlos y poner cada uno donde caiga. Esto es porque en algunos coches, no creo que en este, pero en algunos coches
van codificados los inyectores. Pero bueno, siempre, para no tener luego sustos, se saca uno, se le pone un 1, se saca 2, se le pone un 2 y luego se colocan en la misma posición, ¿vale? Las bujías, al ser nuevas, pues nos da igual, que nos da lo mismo, eso no tiene posición ni nada. Se saca se desaprieta aquí la bobina. Tiramos de la pestañita para arriba, ¿vale? Y cuando está para arriba, tiramos el conector para atrás. Tiramos para arriba y ya la tenemos aquí. Igual, cada uno tiene su posición. No los mezclamos. Buah, ya no sé ni hablar. No los mezclamos. Vamos sacándolos, o los marcamos o los colocamos en la misma posición que hemos ido sacándolos para luego ponerlos igual. Ya tenemos las 6 bobinas flojas. Ahora ya con las manos terminamos de sacarlas. Tiramos para arriba la crema, como hemos hecho antes, y sacamos. Bueno, cuando ya tenemos todas las bobinas quitadas, ¿vale? Ahora os voy a acercar para que veáis que dentro están las bujías. Un poquito de luz, un segundo. Mirad a ver si lo veis. Ahí están las bujías, ¿vale? Todas. Vamos a extraerlas. Para sacarlas es muy fácil. Un extractor, ¿vale? De bujías. Introducimos dentro del agujero y aflojamos. ¿Cuál es la dificultad ahora? Que una vez que estén flojas totalmente, ¿vale? El extractor no se las va a subir hacia arriba, ¿vale? Hay extractores, mira, ves, ya están flojas y no suben, ¿ves? Hay extractores que tienen como una goma aquí dentro, ¿vale? Aquí dentro, y se suben la bujía para arriba, pero del uso se cae esa goma y al final se queda la bujía ahí dentro. Por lo tanto, el apaño que hacemos es un macarrón, ¿vale? Que esto es de los que le das calor para los cables y tal. Simplemente sin darle calor, sin nada, ¿vale? Lo metemos y cogemos la bujía, lo cogemos por la puntita de la bujía. Hay que atinar y tiramos para arriba, ¿veis? Y aquí tenemos la bujía. Es tan simple como meterlo así y tiramos hacia arriba y ya tenemos. Hay que tener cuidado porque si acabáis de llegar como yo, pues puede que queme un poco. Bueno, denso. Creía que iban a estar peores, como veis. No están muy dañadas, pero sí que están un poco quemadas. Y se ve pues claramente que son bujías de una marca un poco... de una calidad baja, ¿vale? Esta bujía, ahora os dejaré por aquí un cartel, ¿vale? Para que veáis que es una bujía de 3-4 euros seguro. No creo que, según el propietario de este vehículo, que se gastase más dinero, porque según los que estoy viendo, se gastaba lo justo y hacía lo justo. Lo llevaba al taller y lo justo, entonces lo más seguro es que sean bujías de 3-4 euros. La diferencia que hay con las que vamos a poner, son muy buena marca. Es de una marca conocida, ¿vale? Son premium. Y tienen ahí pues la diferencia. Sus 2 diodos y aquí pues sus 4 diodos, ¿vale? La diferencia en dinero, pues estas pueden valer 3-4 euros, como mucho 5. Y estas suelen valer 12-13, o sea, la diferencia no es mucha en dinero.
y sí que es gran diferencia en el motor, que arranque más fácil, le cueste menos. Entonces pues vamos a probar, vamos a sacar todas y luego vamos a introducir estas. Primero vamos a sacar todas. Ya tenemos aquí las 6, ¿vale? Ya tenemos aquí las 6. Bueno, chicos, tengo una gran duda que seguro que alguno de vosotros me la podéis contestar aquí abajo, ¿vale? En comentarios. Y es que mirad, estas son las bujías antiguas, ¿vale? Y así es como las he sacado. Esta estaba la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Por qué? Si os fijáis, un segundito que voy a por la linterna del móvil, que no sé ni dónde lo he dejado. Ahora, ¿por qué si os fijáis? Mira, la primera está mucho menos quemada, la segunda un poquito más quemada, la parte blanca, ¿ves? La tercera más quemada, la cuarta ya más quemada todavía, la quinta más y la sexta más. Si alguno sabe contestarme por qué esta está mejor y cada vez que va para adelante va peor, dejármelo aquí abajo en comentarios, por favor. Dale a like, suscribiros al canal y vamos a seguir. La abrimos, le ponemos nuestro invento y la metemos. Vale, le damos un par de vueltas para dejarla justo en el medio centrada. Y ahora ya solo, cuando está un poquito agarrada, metemos y damos vueltas. Cuando vemos que ya no da más con la mano, apretamos un poquito. Bien. Y ya estaría. Y esto mismo con todas. Cuando ya tenemos todas apretadas, lo que vamos a hacer es limpiar las bobinas e ir metiendo igual, una a una, en la misma posición. Bueno, para limpiar las bobinas se abren por la mitad, tirando, ¿vale? Y con estas dos partes echamos un limpiador, ¿vale? Un desengrasante, descarbonizante de partes internas e externas. Lo echamos y ahora vamos a ver cómo actúa. Y en esta otra parte, pues igual. Le echamos el producto. Que haga su función y luego retiramos el máximo posible. De todas formas, como todavía sobra bastante líquido, lo dejamos que caiga boca abajo tranquilamente mientras limpiamos otro. Pues nada, dejamos que se sequen un poquito las 6 bobinas y las montamos una a una en el coche. Bueno, cuando ya tenemos todas las bobinas, pues más de lo mismo. La ponemos, levantamos la pestañita, la conectamos y bajamos pestañita y la ponemos ahí. La primera y la última llevan un cable, ¿vale? Que va con el tornillo enganchado. Ahora el otro. Vamos a poner todas apretándolas con la mano, ¿vale? Y luego ya cogemos la llave y apretamos todas con la llave.
¿Veis? Aquí, en cada esquina del primero y del último, hay un cable así, que hay que meter el tornillo y luego a la bobina. Cuando ya están todas, pues apretamos todos los tornillos. Una vez ya todos puestos, vamos a hacer un call start. A ver si arranca la primera. Y hemos hecho el trabajo perfecto. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No ha dado tiempo a sacar los inyectores, ¿vale? Ya que se ha hecho un vídeo súper largo. Yo me voy a quedar aquí sacando los inyectores. Voy a seguir grabando en el siguiente vídeo. Veréis cómo se sacan los inyectores, se comprueban que funcionan, se limpian por dentro y se vuelven a montar. Pues bueno, dale a like, suscríbete al canal, podéis seguirme también en Twitch, ¿vale? Que os dejo por aquí la cuenta y hasta el siguiente vídeo.